Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro capítulo de nuestro podcast Extintos, el podcast que no sabías que necesitabas. Hoy estamos aquí reunidos agradablemente nuevamente con grandes amigos como Hugo Herrera. Bienvenido, don Hugo. ¿Cómo está, Ale? Claudio Guerrero. ¿Cómo estás, Alejandra? Y Alejandra González, quien les habla, aquí dispuestos a hablar de la esperanza. Esa es la palabra que nos reúne hoy día. A veces con mucho esfuerzo tratamos de capturar lo que significa tener esperanza hoy en día o cómo poder armarse de un horizonte de esperanza cuando las aguas parecen estar un poco turbulentas. Entonces queremos invitarles a compartir con nosotros qué nos provoca esta palabrita que a veces ha sido tan mañida, ¿no? En términos de lo que significan. Recordábamos algunos cantantes que lamentablemente han utilizado tan reiteradamente esta palabra, ¿no? Podríamos partir por el especialista en lenguaje de esta mesa. Partamos. Para que nos convoque etimológicamente a qué significa esperanza. Porque veo ahí un libro verde, dice usted. Bueno, estimados contertulios, contertulias, traje la prueba documental de la existencia del diccionario Sopena, en este caso el tomo volumen número 2, donde aparece la palabra esperanza. Y esta fuente documental, que es muy querida para mí, nos proporciona diferentes acepciones de la palabra esperanza. Yo quisiera el día de hoy abordar varias de ellas y partir con una que a mí me pareció bien bonita, como lo define el diccionario Sopena, ¿no? Como una de las pasiones del alma. Y eso a mí me generó muchas cosas, puesto que a continuación otra de las definiciones que hace es que la esperanza se entiende o es concebida fundamentalmente como una espera, una expectación, ¿no? Que requiere calma y paciencia, ¿no? Y en ese sentido puede que se contradiga o sea paradójico con la idea de una pasión, ¿no? Puesto que quizás la espera, la calma, requiera más bien de una cierta idea de pasividad o de inacción, ¿no? Estar esperando que suceda algo, ¿cierto? Y eso quizás para abrir los fuegos, más allá de que podamos hablar de diferentes formas de esperanza, uno lo puede conectar, esta idea de pasividad, de inacción, con una palabra que se ha repetido mucho esta semana, ¿no? Que fue justamente dar un mensaje de esperanza, ¿no? A raíz de la cuenta pública de José Cast, cuando y todos los integrantes de su gabinete, ¿no? Repetían a coro, ¿cierto?, que querían darle un mensaje de esperanza a la población, ¿no? Entonces, esto requiere o supone varias cosas, ¿no? Supone entonces la expectación por parte de la gente, ¿no? Que está esperando un tiempo otro, ¿no? O debería estar esperando un tiempo otro, un tiempo diferente a las vicisitudes del tiempo actual, ¿no? A las dificultades del tiempo actual. Y que yo lo conecto con una frase que José Cast repite o repitió muchas veces durante su campaña y lo ha vuelto a repetir también estos días, cuando dice todo va a estar bien. Ciudadanos, ciudadanas, tranquilos, todo va a estar bien, ¿no? Diferentes formas de esperanza. Quisiera seguir por ese hilo que nos ha arrojado don Claudio, porque en este ejercicio que nos planteamos capítulo a capítulo, al menos inicialmente, ¿no?, de tomar una palabra para reflexionar sobre ella, en primer lugar está marcado por el presente, por la contingencia, ¿no? Pero hay ciertas palabras que también nos permiten hacer el ejercicio, el juego de ir hacia otros contextos para ver todo el tránsito de esa palabra, al menos en una historia reciente de un país o de una tradición. Y esperanza es una palabra que nos conduce a eso, ¿no? Porque es una palabra que ha sido usada muy sistemáticamente en el Chile contemporáneo, ¿no? Y sobre eso quisiera citar un ejemplo para profundizar esta reflexión. El día de ayer y el día de hoy estuvimos celebrando con unos colegas de historia, música, trabajo social, otras disciplinas, un proyecto que duró un año sobre solidaridades en el mundo contemporáneo.
Y en una de las charlas de ese encuentro, una colega historiadora, Marcy Campos, habló sobre el cine chileno del exilio y también antes del exilio también, ¿no? Y citó una pieza documental del año 72, que eres un reportaje audiovisual de la Unión Soviética, de Yuri Monglovsky, cuyo título es Chile en la lucha, el trabajo y la esperanza. ¿No es decir? Estamos hablando de la esperanza hoy en día. Don Claudio ha citado las palabras de Kass, ¿no? Si vamos a hacer un recorte por el Chile de las últimas décadas, periodo de la UP, la mirada extranjera de Chile sobre ese proceso tenía también esta palabra incorporada, ¿no? Pero luego también una palabra que ha sido apropiada, usada en otros contextos también, por ejemplo, ha sido una palabra clave de la Iglesia, ¿no? Entonces, con lo que me gustaría terminar esta reflexión es que un ejercicio muy importante que debemos hacer y hemos comenzado a hacer son las palabras con las cuales se ha rodeado esta esperanza en estos contextos, en estos usos, ¿no? Claudio acaba de citar del discurso del presidente, rodear esperanza con estar bien. Este documental en su título rodea esperanza con trabajo, con lucha, ¿no? Entonces me parece que ese también es parte del ejercicio, ¿no? Darnos cuenta del campo semántico que hay alrededor de los usos de esperanza en tus diferentes contextos. Sí. Bueno, yo cuando pensé en esperanzas, pensé que es una palabra que requiere de un tipo de práctica particular. O sea, no hay esperanza si no hay prácticas de esperanza. Porque si no, esa espera se transforma en un salón vacío, ¿no? Y me cito a mí misma en el primer capítulo del podcast, cuando yo usaba un poco la metáfora de esta idea de emergencia y esa sala de espera del SAPU, ¿no? La sala de espera de la urgencia. Y esa sala de espera de la urgencia es una sala de espera como terrorífica, ¿no? Porque uno está luchando codo a codo a que la atiendan primero. Pero cuando hablamos de esa espera, la espera que tú has citado con el ilustrado diccionario Sopena, es una espera que tiene pasión. Y como hay pasión, se requiere que algo venga, porque no hay pasión si no viene algo que es efectivamente práctico. Si no, se transforma como en un horizonte vacío que no tiene sentido, ¿no? Que es lo que nos sucede, y por eso yo hacía mención al principio, conversábamos en la previa antes, con estas canciones espantosas que de alguna manera vacían de sentido la noción de esperanza, porque es como una tontera, ¿no? Es como de alguien que está medio psicótico, digamos, diciendo, oye, venga la esperanza, color esperanza, viva la esperanza, qué sé yo, cuando estamos rodeados de cadáveres. Entonces, esa esperanza no tiene sentido ninguno. Pero cuando hablamos de esta esperanza que creo que nos conecta a nosotros, estamos hablando entonces de una esperanza que requiere de un tipo de práctica material que implique una redefinición de esos lazos que supone que esa sala de espera sea una sala de espera con pasión, ¿no? Y cuando digo con pasión, es con y compasión, o sea, vale decir, que se compadezca del resto y que por lo tanto sea capaz de trabajar esos lazos de solidaridad que tú estás diciendo, porque cuando pienso en el exilio, ¿no? Que es un tiempo de desarraigo, que es un tiempo en el cual a ti te obligan a salir de tu país, en un tiempo en el cual te expulsan, un tiempo en el cual además tus amigos están siendo asesinados y desaparecidos. Y tú piensas en esa temporada del exilio, lo que ves es una serie de prácticas de trabajo como militante, sistemático y muy arduo en función de ese volver, ¿no? Del cuándo vamos a volver, del cuándo vamos a recuperar, cuándo vamos ¿sí? Entonces, esa esperanza, que es una práctica, se manifiesta en una serie de trabajo que se hace, ¿no? Y yo una de las cosas que traía eran prácticas de trabajo de esperanza que no asuman el vacío de decir estos mensajes de esperanza de Kass, que entonces, ¿cuál es la esperanza de Kass? La esperanza de Kass entonces es que hagamos un registro de vagabundos, ociosos y malentretenidos, como ¿sí? De vándalos,
Y esa es la esperanza que me ofrece. O sea, la esperanza que me ofrece es entonces el encarcelamiento, la persecución, la redenominación de las personas en un... Esa es la esperanza que me ofrece, esa es la sala de espera. Bueno, está muy interesante lo que tú señalas, Alejandra, porque yo también pensaba justamente en una suerte como de doble rostro de la palabra esperanza. A propósito también de lo que decía Hugo, ¿no? Que una cara podría ser esta idea de pasividad, ¿no? De esperar algo de manera pasiva, que podríamos entenderlo como una forma del statu quo, ¿no? Que en realidad nada va a cambiar, ¿no? Y que quizás podríamos entenderlos como una suerte como de desesperanza también, ¿no? Pero quizás a raíz de aquello, justamente del del cual hablábamos justamente también en el capítulo anterior, pero de otra manera, ¿no? El prefijo des, quizás a partir del no esperar nada, surjan este otro tipo de actividades, acciones, ¿no? Movilizaciones o pasiones, ¿no? Que son movilizadoras, ¿no? Y yo pensaba justamente en una forma de la esperanza que tiene que ver con el hallazgo o con la albricia, ¿no? Y aquí yo quiero hablar de Gabriela Mistral, que es una querida poeta que recurría permanentemente a este concepto de encontrar algo o de encontrarse con algo, ¿no? De estar dispuesto también un poco a la sorpresa, ¿no? A sorprenderse o a que las cosas o la realidad te sorprenda, ¿no? De alguna manera, entonces, que te saque de ese momento de inacción y te genere un momento de movilización, ¿no? Ese encuentro con algo inesperado, a mí me parece, es un movilizador para la creación, para la imaginación, para el trabajo colectivo, ¿no? Y para entender otras formas de romper finalmente con este statu quo o con esta falsa idea de esperanza de que las cosas van a cambiar porque en realidad no van a cambiar, ¿no? Las formas y las fuerzas movilizadoras, y a partir de eso me gustaría volver sobre la música, ¿no? Porque esa pregunta sobre la música o recordar canciones en las cuales está involucrada la palabra que nos convoca, esperanza, también nos hace reparar en otra arista de la reflexión, ¿no? Que son los medios, los soportes o los lenguajes por los cuales circula la esperanza, ¿no? Cité hace un rato el cine, citado también acá la música, entre otros lenguajes también que participan de la movilización de esa esperanza, ¿no? Y aquí quisiera citar otro ejemplo de la década del 90 en Chile, ¿no? De la banda de Quirusa, de su disco del año 96, Bacán, ¿no? Es una canción que está muy impregnada hay unas ciertas generaciones en la memoria colectiva, ¿no? Pero en ese disco, la canción que cierra ese disco se llama Continente X, ¿no? Y esa canción, entre otras cosas que ahora voy a comentar, samplea un discurso de Allende, ¿no? La esperanza de un mundo mejor, ¿no? Que es un tópico que se repite en palabras de Allende sampleado a lo largo de la canción. Esa canción también incorpora en su letra un discurso que podríamos llamar es un discurso pan-afro-latinoamericano, porque junto a las luchas de América Latina está citando a Marcus Garvey, está citando a Malcolm X, ¿no? Entonces ahí también nos habla de esa articulación entre cierta memoria histórica por los derechos civiles afrodescendientes, sobre todo en Norteamérica, con respecto también a la lucha latinoamericana. Y todo eso lo hace en un ritmo, en un groove, tendríamos que decir, que es funky, ¿no? Entonces es interesante también esas articulaciones por las cuales circula la palabra esperanza, ¿no? Discursos pan-afro-latinoamericanos, como dije, sampleando un discurso que está tan impregnado en la memoria no solo chilena sino que latinoamericana, de esta gente hablando de que la revolución la hacen los pueblos y hablando de la esperanza de un mundo mejor, y eso con un ritmo funky, ¿no? Yo creo que ahí también radica una fuerza importante en la que se ven involucradas palabras como esta. Bueno, no sé, ¿tú no crees? No, dale. No, es que a mí está muy interesante lo que dice Hugo. Y yo lo quería engarzar con la idea del hallazgo, ¿no? Puesto que tiene que ver con la creatividad, ¿no? O sea, hay una dimensión utópica, ¿no? Es una perspectiva de futuro que uno también lo podría entender en el eslogan de la campaña de la Unidad Popular, ¿no? Que venceremos, ¿no? Que también hay algo ahí.
evidentemente, ¿cierto?, de esperanza y una proyección, ¿cierto?, a algo que debe suceder o debiera suceder, ¿no? ¿Que va a suceder? Y que y que nos va a suceder. Porque el tono de Tienes que venceremos decretarlo. no es Imperativo, es claro, imperativo. imperativo, justamente. Claro, venceremos, Efectivamente. es probable que es convincente, que es con venzamos, convicción, claro. es con convicción, claro. Entonces, claro, hay una dimensión que tiene que ver con justamente con la convicción en el hallazgo, en la albricia, ¿no? En la esperanza de encontrar algo que va a generar una suerte como de agencia o de vibración, ¿no?, que te va a mover, ¿no?, y que se conecta con esta idea de la pasión o de la vitalidad, ¿no? Quiero citar justamente los primeros versos del poema de Gabriela Mistral, que se denomina justamente Hallazgo de Poema de Chile, y dice lo siguiente: bajé por espacio y aires y más aires descendiendo, sin llamado y sin llamada por la fuerza del deseo. Ya más que yo descendía era mi caer más recto y era mi gozo más vivo y mi adivinar más cierto. Y arribo como la flecha mi segundo cuerpo en el punto en que comienzan patria y madre que me dieron. Tan feliz que hace la marcha. Me ataranta lo que veo, lo que miro o adivino, lo que busco y lo que encuentro, ¿no? Búsqueda, encuentro, dicha, alegría, deseo, marcha, ¿no? Veo ahí como puros elementos constelativos que tienen que ver con la movilización. Yo iba a... como les decía, cuando me puse a pensar en esperanza, obviamente lo comentamos contigo, pensamos en Vallejo al tiro, porque voy a hablar de la esperanza, pero que tiene este tono, digamos, casi irónico, ¿no? Voy a hablar de la esperanza y voy a escribir un libro horrorosamente triste, ¿no? Como el que escribe. Y entonces dije, voy a mirar como prácticas que me generen esperanza a mí. Y pensé... a propósito de una amistad muy grande que tengo con Camila Estrella, que es una artista plástica muy, muy importante para mí, pensé en el trabajo y pensé en la persistencia, en eso pensé en la idea de persistencia, en que persistir es en sí mismo una esperanza, debido a la certeza que da que el trabajo que uno hace tiene sentido. Y eso es en sí mismo una esperanza. Y creo que persistir en el mundo del arte es una persistencia particularmente esperanzadora, porque no hay nada más, uno podría decir, no sé, bueno, hay muchas cosas, pero ahí particularmente se observa el absoluto abandono, ¿no?, del neoliberalismo en función de esa práctica artística que no tiene nada que ver con lo que vende, que no tiene nada que ver con las redes sociales, sino que más bien es una apuesta que es por la singularidad, ¿no?, que es por la particularidad y que es por un trabajo en el cual se persiste. Entonces pensé en el trabajo de la Camila, y a partir del trabajo de la Camila, que es un trabajo muy lindo y que ustedes lo pueden mirar, y yo les recomiendo, una cosa de las que traje un libro que ella hizo a propósito del trabajo que hizo, descubrimiento a otro artista, que es Tu pregunta es mi respuesta, derivaciones de la visita de Robert Rauschenberg en Chile. De ella hizo un trabajo precioso de investigación sobre este artista, que hizo una exposición muy, muy interesante en Chile, en el Chile de la dictadura, en el Museo de Bellas Artes, que se tomó el Museo de Bellas Artes, una exposición demente en plena dictadura, donde los artistas plásticos en Chile pensaron que era un agente de la CIA, porque no se podía creer que un artista hiciera una exposición de ese calibre en el Museo de Bellas Artes, además un gringo, y resulta que no era un agente de la CIA, era un artista, pero era un minuto para poder pensar eso. Bueno, Camila hizo un trabajo muy, muy importante en eso, de descubrimiento de algo que parece a nadie importarle, que es el trabajo de la memoria, y que es el trabajo del archivo, y que es el trabajo de la historia, del arte. Y además, ahora último, Camila también ha estado muy metida en visibilizar y ganó un proyecto con eso, el trabajo de su madre. Y la madre de Camila es Adriana Asenjo, que es una grabadora espectacular chilena, donde ustedes pueden encontrar obras de Adriana en el Museo del Grabado en Valparaíso. También se encuentra parte de su obra en el Museo de Bellas Artes y también en el Museo de Arte Contemporáneo. Y que es una grabadora que, si hay algo que ha hecho toda su vida, es persistir en el grabado. Que uno diría, no hay nada más, o sea, hay una esperanza tan bella en eso, ¿no?, que es como insistir
en una práctica artesanal. La Adriana además trabaja con una herramienta que ella misma hizo, una cucharita, ¿no? Con la cual trabaja el grabado, y que ha estado y que tiene una vida y una obra, ¿no? De persistencia, de esperanza. Ahora se va a lanzar el catálogo de la obra de Adriana, que viene con un texto muy bonito de la Elvira Hernández también, y donde uno puede observar ahí el trabajo que hace Adriana con la naturaleza, ¿no? Y con esto que es lo pequeño, ¿no? Y un poco me quedo con eso, ¿no? Frente a estos discursos grandilocuentes, frente al horror que a veces nos invade de las cosas poco esperanzadoras, acudir a las esperanzas concretas y materiales que el arte, la música, la poesía nos pueden traer y en las cuales podemos participar vinculándonos unos con otros, y no es eso sino lo humano, ¿no? Que es ese tipo de espera. Dos cosas me gustaría compartir en relación a esto último que ustedes han señalado, ¿no? Volver sobre esta idea de espera, de hallazgo, de persistir, para remarcar algo que es evidente cuando nos hemos referido a esos sentidos de la palabra esperanza, pero es necesario remarcarlo, ¿no? Que lo que se espera, lo que se desea hallar, ¿no? Esa persistencia tienen que ver con el otro, con los otros, las otras, les otros, ¿no? Porque uno puede decir, tengo esperanza en mí mismo. La frase funciona, ¿no? No obstante, el peso no solo semántico de la frase, sino que el peso también en otros niveles de la frase es tener esperanza en los otros, sí, en las otras, ¿no? Lo que se espera precisamente es ese encuentro con alguien distinto a uno, ¿no? Y ahí es donde precisamente esa espera se vuelve hallazgo, ¿no? Y lo segundo con Rauschenberg, ¿no? Que es un artista que, sobre todo, uno de sus procedimientos más célebres, o que él contribuyó a ser conocido, célebre, tiene que ver con el borramiento, ¿no? El borramiento que es selectivo y que es apropiativo, ¿no? Esta idea de tomar una obra de otro, borrar un par de cosas y pasarla por una obra propia. Y yo creo que ese procedimiento también nos habla de algunos de los peligros de la esperanza como borrado. ¿Borrado de qué? Borrado del archivo, borrado de la memoria. Por eso nos permite volver sobre lo que tú decías al inicio, Ale, en relación al vacío, ¿no? En el trabajo que la esperanza, entonces, una de las cosas que debemos de cuidar es precisamente procurar no borrar, ¿no? Que esa esperanza entonces esté acompañada de un vacío, sí, de un borramiento, sino que precisamente hay que colocar algo allí, ¿no? En ese lugar. Bien. Sí, vamos a ir cerrando. Esta sección, por supuesto. Porque viene la sección... Una sección llena de esperanza. Exacto, siempre. En cada capítulo nos llena de esperanza. Sí. ¿No? Solo quería decir, cerrando un poco, porque muy, muy interesante lo que dice esta idea del colectivo versus el individuo. Hoy día recibí un correo electrónico de este gobierno, de una persona X del gobierno, y el pie del correo dice ahora, trabajando para usted. Gobierno de Chile, trabajando para usted. Ese eslogan borra eso, ¿no? No es trabajando por Chile. Selectivo. No es trabajando por Chile, no es trabajando por Chile, por la sociedad, es trabajando por usted. Tú, Hugo, tú, Claudio, ¿sí? Están trabajando por cada uno de nosotros, en nuestra individualidad y nuestros propios, no por todos nosotros. Y eso es súper indicativo del tipo de gente que es. Bueno. Estamos cerrando entonces esto y esta primera parte, y ya se viene entonces nuestra segunda parte. Bien, estamos ahora en una parte que nos trae particulares esperanzas, que es nuestra sección esperada por todos, carta de recomendación, con nuestro queridísimo amigo Gonzalo Vergara. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Ale. El hombre de la esperanza. Un placer estar nuevamente acá, reunido con ustedes. Qué bueno. ¿Qué nos traes esta vez? Tengo que confesar que
en verdad me costó harto encontrar alguna relación entre la palabra esperanza y vino. Pero siempre nos sorprendes. Pero después de mucho rato, muchas consultas ChatGPT, pude tratar de encontrar algo. Y bueno, traje para que probáramos también un Pinot Noir. ¿Ya? Un Pinot Noir chileno. ¿Cuál es la relación con la palabra esperanza? La uva Pinot Noir son los primeros brotes que salen en primavera. Y siempre los primeros brotes nos va a traer esperanza de qué va a venir después. Pero es Es insuperable. Así que vamos a probar un Pinot Noir, un poquito a hablar de esta cepa. Es sin lugar a duda la cepa más elegante de los vinos. ¿Ya? También se dice que también es la más cara. Hay un vino que es como el Pinot Conti se llama, que es un vino francés que siempre se ha conocido como el vino más caro del mundo, que es de cepa Pinot Noir. ¿Ya? El Pinot Noir es originario de Francia, de la región de Borgoña. En Borgoña casi todos los vinos, el 95% de los vinos es Pinot Noir. Son variaciones de Pinot Noir en cómo se hacen, pueden ser rosados. Y también viene de la región de Champagne, de Francia. Ahí se utiliza principalmente para espumantes. Si recordamos el primer capítulo de este podcast, cuando tomamos espumante, ahí dijimos que el espumante se hace principalmente de tres tipos de vino, y el más importante es el Pinot Noir, los otros son el Pinot Meunier y el Chardonnay. ¿Ya? Desde Francia vienen los mejores Pinot Noir. Chile tiene muy buenos vinos en casi todo, pero lo que no puede competir en el mundo es en Pinot Noir. Los Pinot Noir de Chile diríamos que están un escalón más abajo que el resto del mundo. ¿Y eso es por el clima, Gonzalo, o qué? No, Es por si no hay esperanza en este país. No, pero tenemos esperanza de mejorar en los Pinot Noir y se está haciendo un esfuerzo súper importante para tratar de igualarlo al resto del mundo. ¿A qué se debe esto? Es que el Pinot Noir es una cepa muy, muy, muy difícil de transformar en vino. Es una cepa muy sensible a cualquier tipo de cambio. ¿Ya? Todos los vinos... cuando uno, por ejemplo, habla de un Cabernet Sauvignon, un Pinot Noir, uno piensa que es solo una planta. Pero todos estos tipos de vinos tienen clones. Entonces, y todos tienen números. Es bien chistoso porque los enólogos no plantan, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon. Plantan el Cabernet Sauvignon número 11023. El número tiene como 5 dígitos. Ya, el Pinot Noir tiene como 5 importantes clones. Y cada uno es muy sensible al suelo. Lo que se hizo en Chile, porque Chile en teoría tiene como todo lo que se necesita para hacer un buen Pinot Noir, que son básicamente climas costeros, ¿ya? Porque la cepa es muy muy delicada, la piel se le llama el blanco de los tintos, porque la piel es muy delgada. Entonces, y bueno, se llama Pinot Noir porque la traducción sería como un pino negro, porque los racimos son básicamente como un triángulo, una forma de pino pero negro, y las berries están muy muy cerca. Entonces, cualquier plaga que tenga se le pega muy fácilmente y es muy difícil de quitar. La piel es muy delgada, entonces también es muy sensible al clima. Entonces, cuando se empezó a traer esta cepa a Chile, mandaron a traer enólogos de Francia, de las regiones de Francia donde se hace este vino, de Borgoña. Venían acá, hacían el vino y donde es tan sensible, hay tantos factores que están dentro de hacer este vino, el riego, la planta, la edad de la planta, y mucho más en la vinificación, que los tipos venían y hacían el mismo vino que hacían en Francia, con la misma cepa, con el mismo clon, en suelos parecidos, y debieran haber tenido muy buenos Pinot Noir. Pero el problema es que estamos al otro lado del hemisferio. Se supone que el hemisferio donde estamos nosotros le llega mucho más luz que el otro hemisferio. Entonces, hacían vinos como si estuvieran en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y no quedan buenos. Entonces, todo esto es mucho de ensayo y error. Entonces, esta cepa, está de siempre en Chile. A todo esto, el Pinot Noir es una de las cepas más antiguas, tiene como 2000 años. Las otras han ido cambiando, esta se mantiene desde mucho tiempo. Entonces traían esta cepa, no les iba no les fue muy bien por mucho tiempo. No sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo perfecto, mi abuelo me mandaba a comprar a la botillería en ese tiempo que los niños podíamos comprar vino. Sí. Había uno de una botella gordita que se llamaba Pinot. Exacto, ¿ya? Eso te iba a decir yo. Mi papá compraba ese vino, el Pinot. Ya, que estaba al lado del cartón. Justamente, y habían como 3 vinos en ese tiempo, ¿no? Sí. Se tomaba el en caja y habían 2 botellitas, el Undurraga y este que se llamaba el Pinot Pinot. era como fino, era como... Sí, pues era de lo mejor
mejor Claro. que era como el almuerzo del domingo Exacto. importante, Tráete te un mandaban, pinot. sí, te mandaban a comprar esa Claro. botellita chica. Claro. Ya, eso eran de los primeros pinot que se hicieron en Chile. Horrible. Si lo pudiéramos tomar ahora, como que no habría relación con... Y desde ahí se empiezan a mejorar. Ya hay muy buenos, pero todavía hay muy poca masa crítica de pinot muy buenos. Entonces, en el mundo, Chile no es importante con el pinot noir. ¿Ya? Podemos encontrar... Y bueno, por todo esto que es tan delicada la cepa, es muy cara de hacer. Entonces siempre va a ser más caro. Y en Chile entonces tampoco tiene mucho sentido. Si uno tiene como un presupuesto para vino, en el Pinot Noir vaya a obtener menos calidad por la misma plata que si te vaya a un Cabernet Sauvignon. ¿Ya? O sea, en el Un Pinot Noir Carmener. no somos el mejor país de Chile. No somos el mejor país de Chile justamente. Pero tenemos esperanza. Pero eso. Eso. Porque cada vez se está haciendo mejor. Lo que pasa es que todavía hay muy poca masa crítica. Leida está haciendo hartas cosas, pero por ejemplo Leida tiene un vino que es un Pinot Noir muy bueno, que se llama el Lote 51, que hace una buena cantidad de botellas, pero por ejemplo tiene otro vino que es como está un poquito más arriba de ese en precio, porque es... Escuché la entrevista de la enóloga que está a cargo de ese vino. Hicieron un análisis de toda la viña, se dieron cuenta que ese era el mejor suelo y justo ahí tenían plantado el mejor clon de Pinot Noir que tenían. Entonces era como el mejor suelo que tenían y el mejor clon. Pero solo le alcanzaron a hacer 1000 botellas. Entonces es un vino muy bueno. No sé el precio, yo nunca me lo he topado en alguna parte. Debe estar súper caro. Pero son 1000 botellas, entonces no alcanza a ser Desesperanzador. una masa crítica para como sacarlo de Chile y que sea como renombrado, no sé, Don Melchor, que es un estupendo vino que se codea con los mejores vinos del mundo. Son muchas las botellas que puede hacer, puede estar en muchos mercados. Cambio, por eso falta masa crítica, se está haciendo, hay muy buenos ejemplares. Yo traje acá para que probáramos. Tengo mucha esperanza en este Sí, vino. ahora ya, sí. Yo traje Mi nivel de salivación ya es... Yo traje un muy buen, este es un muy Extremo. buen Pinot Noir para los niveles de Chile. Es de lo mejor que uno podría comprar acá, un Tayú de la viña San Pedro. Y responde a hartas cosas que a mí me gustan de los vinos. Es un vino muy cuidado, pero a mí me gustan los... ¿Por qué a mí me gusta el vino? Es principalmente dos Porque cosas. el vino es bueno. Por supuesto, porque el vino es bueno, porque hay toda una parte como organoléctrica, que es justamente que el vino es bueno, que te produce placer el tomarlo. Yo creo que todos pensamos eso cuando abrimos una buena botella. Pucha, qué rica esta cuestión, ¿no? Así como, digo, sobre todo cuando te sorprende. Pero hay toda otra cosa del vino, que el vino está súper relacionado con cómo se hace. Al contrario a otro tipo de bebida alcohólica, la cerveza se puede hacer en cualquier lado. Uno no puede relacionar una cerveza con un lugar geográfico, con una cultura. En cambio, el vino sí. Es imposible no relacionar el vino por la forma en que se hace y porque representa súper bien los terroirs, qué cultura hay al lado de ella. Entonces eso a mí me encanta. Saber que uno puede abrir una botella de vino y es más que, por un lado, muy agradable, pero por otro lado representa todo lo que está detrás de cómo se hizo. Este vino, a pesar de que es una viña grande San Pedro, ellos tienen esta línea como de vinos más cuidados, que hacen menos botellas. Ellos hicieron un acuerdo con una comunidad mapuche en Mayeco, en la cordillera de Nahuelbuta, una parcela muy pequeña, y le compran directamente el vino a esta comunidad mapuche. Ellos, aparte de tener las parras, ellos mismos recolectan manualmente, le indicaron cómo se debía, hicieron toda una capacitación. Entonces, aparte, le ponen en valor las tierras, ¿ya? Los permiten subsistir a través de eso. Entonces les compran el vino. Entonces yo encuentro que si uno quiere gastar más encima en vino, ¿por qué no gastar en esto que tiene mucho más allá del sabor? Este vino nunca pasó por barrica. El Pinot Noir no es muy amigo de la madera, ¿ya? Generalmente se tienen cubas de cemento o de acero. Pasan algunos por madera, pero son los menos. Y lo complicado el Pinot Noir es súper complejo de hacer. Entonces, el periodo en que se puede recolectar la uva es muy corto. Si se pasa, se madura muy rápido, entonces queda como una mermelada y pierde toda la elegancia. Si se corta antes, los taninos son muy fuertes y no un vino agradable de tomar, ¿ya? Este reúne todas las buenas características de un Pinot Noir, que principalmente son que te deja mucho sabor en la boca y que busca como una terrosidad.
Los Pinot Noir un poquito más jóvenes, un poquito menos cuidados, lo único que te van a dar es mucho aroma, pero no te van a dar un paladar. Lo que debiéramos buscar aquí. El Pinot Noir en sabor siempre va a ser frutas rojas, ¿ya? Frutilla, arándanos, que son calificados como frutas rojas, pero te va a dejar un retrogusto que lo que debiéramos tratar de identificar en este vino cuando ahora lo probemos, es como tierra mojada. ¿Ya? Es como cuero, tierra mojada. Tiene sus mañas. Y eso es lo que un poco le da elegancia al vino. Cuando uno toma un Pinot Noir, si siente ese tipo de sabores, es que ya está en un Pinot Noir de otro nivel, que yo creo que es esta botella. Así que los invito a probar, ojalá les guste. Oye, son jodidas las esperanzas. Son jodidas porque Claro. hay que sacarlas en el minuto justo. Tienen que ser complejas. Ni viejas ni muy jóvenes las esperanzas. Qué lindo color. Bueno, al ser Frutoso. las pieles son muy, muy delgadas, entonces tienden a ser vinos mucho más claros que... Sí, así veo. Sí. Son de cuerpo medio, son... Sí, como bien rojito. Ya estuvo abierto hace un ratito, lo abrimos antes de... Ya. Así que los invito a Color rubí. probarlo. Tiene su carácter este vino. Siente la tierra mojada. Me llega a mi infancia jugando Chagüina. fútbol en calles de tierra. El Valle de Colchagua emergió. Así, lo que yo creo que es muy patente es como la fruta roja en Sí. este vino. Así, Sí. Eso. frutilla. Así, Sí. Sí. después que se va ese sabor, tiene como ese amargor. Y lo Sí, bueno es que como cuando bien uno ya... amargo, sí. Lo interesante de estos vinos, que son un poquito más de gama alta, que cuando salen de tu boca te siguen entregando gusto. Y eso es lo entretenido, que después de que ya te lo tomaste, te sigues salivando la boca, seguís sintiendo el olor, seguís sintiendo el aroma y empezás a sentir otros sabores una vez que ya los tomaste. Me parece una muy buena descripción también para la esperanza que es efectiva. Sí. Te deja un muy buen sabor de boca y muchas sensaciones después de haberse realizado. Que te persiguen. Y que vuelven. ¿Quiénes son los mejores productores? Entonces, Francia, un poco ir terminando esta sección, que también quiero dar una recomendación que es bien importante en la historia del Pinot Noir. Francia se hacen los mejores sin lugar a duda, donde los segundos mejores deberían ser Oregon en Estados Unidos, ¿ya? Que eso es la costa del Pacífico, bien arriba, son lugares un poquito más fríos porque esto no soporta bien el calor. Argentina en la Patagonia está haciendo muy bueno y algo de Nueva Zelanda. ¿Ya? Una cosa interesante, porque es un vino muy muy popular en Estados Unidos, pero ¿por qué se hizo popular? Porque en el 2004, no sé si ustedes vieron una película que se llama Sideways, Sí. que es como Entre Copas, que es una Sí, excelente muy película, buena película. que estuvo nominada al Oscar. Muy buena. Se supone que en Estados Unidos subió, de ahí para siempre subió un 20% el consumo de Pinot Noir, porque para que la gente que no la vio, el protagonista está la mayor parte de las películas alabando, bueno, aparte están toda la película tomando, pero está gran parte de la película alabando el Pinot Noir, que es su vino favorito, y que él ahí, justamente él dice que el Pinot, ¿por qué le gustaba tanto el Pinot Noir? Era porque era una cepa muy delicada, ¿ya? Que costaba mucho hacerla y que realmente la gente que sabía hacerla podía descubrir lo que realmente significaba el Pinot Noir, que es una de las mejores cepas para mi gusto del mundo, una de las más delicadas, sin lugar a dudas, así que Gonzalo, lo invito a... ¿y con qué se puede acompañar en comida? Así como... El Pinot Noir es un vino súper gastronómico y te permite una amplia gama de cosas, ¿ya? Yo no lo combinaría con carnes muy fuertes, pero sin lugar a duda, por ejemplo, con pescado, con un salmón, con un pescado graso, anda súper bien. Lo que me viene ahora a la mente son como unos ravioles de ricota con espinaca, increíble. Una empanada asturiana, no. Algún tipo de comida un poquitito más picante, también podrían dar alguna especie de curry de pato. Yo creo que decía eso. El Pinot Noir, el picante que tú hacías mención, el de la botellita así, atrás decía mira. úsase con pato. Con pato. Decía, Sí. porque yo me acuerdo haber leído eso y que me llamaba la atención porque además ¿Quién come nunca pato? ¿quién iba a comer pato? Y era como, claro, tómelo con pato, claro. No era un buen vino, pero
Pero... Sí, era un vino que tenía mucha conciencia de la combinación. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo que me mandaba a comprar ese vino a la yo bollería, también, era muy, muy la típico. imagen fue directa hacia mí porque era un vino cuico. O sea, Sí, po. era un vino así como un esfuerzo. Vamos a buscar la etiqueta. Seguramente está en algún lugar Debe de estar en internet. alguna parte. Así que bueno, ahora les doy el paso a sus recomendaciones después, que es una película estupenda, nominada a muy los buena. Oscar, entiendo, Me en su encantó, época. Así sí. que, y la busqué y está en Disney Plus, así que la pueden ver fin de semana. Pinot Noir. Con un pinot noir. De hecho, hay que verla teniendo por lo menos la disponibilidad de poder abrir una botella porque el tipo alaba y están todo el rato visitando viñas. Sí. ¿no? Así que Muy bueno. tengo una botella Pinot Noir y póngase a ver la película, mi recomendación para los amigos ahí que no están viendo. Excelente recomendación. Y ahora vamos con las recomendaciones. Vayan ustedes. ¿Quién comienza? Bueno, yo puedo recomendar a un querido poeta llamado Jorge Telier, que me vino a la memoria cuando decía que es mejor morir de vino que de tedio. Pero, más allá de aquella extraña recomendación, yo hablé en la primera parte de César Vallejo, ¿no? Y bueno, Alejandra, ¿cierto? Habló de ese poema, voy a hablar de la esperanza, que en realidad lo que menos habla de la esperanza. Pero más allá de eso, yo creo que César Vallejo es una persona que trabaja constantemente con la esperanza, y sobre todo con la esperanza en el lenguaje como un movilizador y un motor de creaciones de nuevas realidades. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo siempre a uno de mis autores preferidos, que es el poeta peruano, César Vallejo, particularmente Trilce, Poemas Humanos, que son algunos de los libros más queridos y que más atesoro respecto de este poeta peruano. Mi recomendación, obviamente va en la línea de la esperanza, también en la línea de lo que decía Gonzalo recién con respecto a que le gustan los vinos muy cuidados, ¿no? El cuidado del vino. Y una recomendación, pero también es un saludo muy, muy, muy afectuoso y repleto de admiración para un amigo que en los últimos años ha estado quejado de un problema de salud del cual recién se está teniendo investigaciones y conciencia con respecto a él, que es el long COVID, ¿no? Traducido como también en COVID largo, ¿no? Gente que está años con COVID y esto les produce secuelas muy diversas, desde física, también de memoria, etcétera, ¿no? Este amigo es un escritor y crítico literario mexicano, ¿no? Conocido por Claudio, por Ale, que es Rafael Mondragón, ¿no? Y yo cuando pienso en esperanza pienso en su trabajo, y decía esto de el cuidado del vino, ¿no? Porque el trabajo de Rafa tiene mucho que ver con el cuidado de las palabras, ¿no? Y hay dos ideas que él ha acuñado, con las que las menciono como disparadores de la búsqueda de esta recomendación y que justifican esta idea del cuidado de las palabras y la esperanza. En uno de sus trabajos habla de los filólogos populares, ¿no? Que son personas que en contextos de violencia humanitaria realizan un cuidado de las palabras, ¿no? En relación a espacios de encuentro donde se puedan contar historias, hacer que las memorias sigan fluyendo, viviendo y no se pierdan, ¿no? Y también otro concepto que ha acuñado, y también en colaboración con otras personas, un trabajo muy colectivo también, la idea de la literatura como espacio de refugio, ¿no? También asociada a esto que decía recién con respecto a qué hacer en contextos de violencia sistémica, de policrisis. Una de las tareas que nos compete es cuidar las palabras, ¿no? Y él tiene muchos trabajos en esta línea de este cuidado con las palabras y repito, cuando pienso en esperanza, pienso en su trabajo. Está con un problema de salud de hace un tiempo, que lo tiene a veces en estado bien, a veces recae, así que es un homenaje, pero también un saludo muy afectuoso y de admiración para Rafael Mondragón. ¿Puedo agregar algo respecto de Rafa? Que es una persona muy querida también. Muy querida. Tiene una editorial hermosa que se llama Heredad, que creo que también podría ser una tercera arista, ¿no? Búsquenla en la web. Que se conecta con su trabajo de colectividad, de refugio, de pensar el lenguaje, ¿no? Y pensar todo esto también como una herencia, ¿no? Como algo que se hereda, que se transmite y se conserva, ¿no? Sí, yo quisiera, bueno, me sumo con mucho cariño a Rafa, donde sea que nos está escuchando o viendo. Muchos cariños para ti.
Y también quisiera como terminar este capítulo recomendando a las personas que busquen y se acerquen a los espacios de cuidado y de encuentro entre unos y otros, que nos ayuden a resistir y a esperar apasionadamente tiempos mejores. Y entonces quisiera también mandar un saludo a la gente que hace esos esfuerzos, que son esfuerzos como sin esperar una retribución directa y neoliberal, sino que se espera otro tipo de retribución, que es la retribución del colectivo y del cariño. Entonces quería mandarle un saludo a la gente que hace las Pedre Session, que son encuentros de poesía, a la Leonor Concha, a Rodrigo Cabeza, a la Ingrid Villaleo, que llevan haciendo un montón de tiempo este trabajo. Algunas hemos leído nosotros. En Santiago las hacen, también tuvieron acá un encuentro. A la gente que hace corte y verso, que son otros encuentros también o sea, que la gente se junta a escuchar poesía. ¿Qué más esperanzador que eso? Y también mandar un saludo a la Corporación de Defensa del Patrimonio, que a propósito de que este fin de semana fue el fin de semana del patrimonio, ¿no? Y que la gente se acerca a sus edificios, a sus lugares de memoria. También detrás de eso no solamente está el Estado y su institucionalidad, sino que también hay colectivos y espacios de personas que están tratando de batallar por el cuidado de los lugares. La Corporación del Patrimonio hizo un encuentro acá también en la Galería CUB, acá en Viña del Mar, consiguiendo audio, consiguiendo cosas, y la gente se esfuerza, trabaja, es un tipo de trabajo, y esos son espacios de esperanza. Así que mandarles cariño a toda la gente que se saca la miércoles haciendo eso. Agregar algo muy breve en relación a eso antes de cerrar, ¿no? Este encuentro que referí hace un rato sobre solidaridades, uno de los invitados fue la organización Salvemos Quiriyuca, ¿no? Y solo a partir de la mención decir dos cosas sobre ello, ¿no? En el relato que presentaba Andrea Negrete, que fue la representante que fue de Salvemos Quiriyuca, hablaba un poco de lo que decía Ale, de hacer tejido comunitario en pos de una demanda que parece a ese tejido importante, ¿no? Salvar este espacio que tiene algunos elementos de flora y de fauna que son inencontrables en otros lugares, amenazados por un megaproyecto inmobiliario, y en ese hacer, decía Andrea, cada uno nos hemos vuelto biólogos, físicos, químicos, etcétera, porque es un saber que se está haciendo en colectivo, en común, de proceso, ¿no? Y eso también es importante y creo que es un gesto de esperanza. Y también lo menciono porque en su relato decía que, bueno, se supo la noticia que hace pocos meses se consideró válido el proyecto Maratué, que es este megaproyecto que quieren hacer en Quiriyuca. Y ella decía que el día 18 de junio, es decir, muy prontamente, se vence el plazo para que ellos puedan presentar la réplica a esa promulgación, ¿no? Así que mucha esperanza para organizaciones como esta, Salvemos Quiriyuca en su requerimiento, y que ojalá entonces ahí ocurra un resultado que sea positivo, alentador. Bien, pues nos estamos despidiendo entonces nuestro capítulo de Extintos, con un agradecimiento muy cariñoso también a Ricardo Peña, que está siempre detrás de las cámaras, Side Records, que ellos sí que nos traen esperanzas porque permiten que todo esto salga al aire. Y para todos ustedes un cariño muy grande, y nos vemos entonces en un próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Poeta guardián del mito hasta que vengan tiempos mejores. Hasta que vengan las espadas asturianas. Sí.